Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a explicar cómo devolver a la vida una Game Boy antigua donde las pilas, como os decía, se han sulfatado y los conectores pues están todos sulfatados de no usarse en años. Como veis ahí, tanto el de arriba como los de abajo. Vamos a cambiar esos conectores. La verdad es que es bastante sencillo, incluso para mí, que yo te voy a explicar cómo lo he hecho. Espera, que te voy a abrir por aquí, que te lo cuento, ¿vale? Cómo lo he hecho, incluso cosas mejorables, porque yo he hecho algunas cosas que no harían falta. Así que nada, vamos al lío. Como has visto, ya funciona. ¿Qué? Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. ¿Qué vamos a necesitar? Pues este destornillador típico de Nintendo suele ser que es de 3 puntas, ¿vale? En una cruz como una T, que es de 3. Es un destornillador especial. No nos vale uno de cruz normal o uno de estrella, que diríamos. Necesitamos ese destornillador especial para quitar los tornillos. Lo que tenemos que hacer es sacar los conectores. Básicamente, a lo bruto se podrían sacar sin desmontar la consola. Lo que pasa es que tiene una pestañita, que te voy a enseñar ahora después, que lo sujeta. Yo me ha costado quitar esa pestañita, pero si lo abres, pues sería más fácil. ¿Vale? Tienes 6 tornillos, como veis ahí, 4 exteriores, el típico de exterior, ¿veis? Yo ya he quitado unos cuantos, y luego 2 en donde las pilas, que también los he quitado. Luego, si la abrimos, ¿vale? Tendremos dos partes. Y tenemos una faja, que es la parte superior, que ahora no se ve, ahí lo vais a ver. Si tiramos con suavidad, va a salir, ahí en la parte azul, se va a sacar para trabajar con más comodidad. Lo que te digo, te lo voy a explicar porque en principio no haría incluso falta, ¿veis? Ahí ya la he sacado, que os compliquéis mucho. Vamos a la zona de las pilas, ¿vale? Que la tenemos por aquí. Aquí tenemos, esto sería la placa de sonido del conector mini jack, ¿ok? Y aquí, que lo voy a pausar, tenemos, si os fijáis ahí arriba, los dos conectores, los dos muelles, que es lo que tenemos que sacar. Bueno, perdona, esos dos son los que van a la placa, esos dos no hay que sacarlo, hay que sacar del centro. Vale, aquí tenemos la placa, los tornillos, no los vamos a quitar, aunque aquí yo quito los señales. Pero si ya tuvieras que desmontar para otra cosa, ¿ves? Nos valdría. Entonces, si te fijas, esto tampoco lo vamos a hacer, desmonta esto porque no te hace falta lo que te digo, por eso te estoy diciendo que te comento. Entonces te cuento aquí detalladamente. Yo ya he sacado una parte, lo que te digo, estoy en una pestañita por detrás que te voy a enseñar que se puede sacar más fácilmente, ¿veis? Eso faltado. Como veis, tiene ahí otra de plástico que si la fuerzas un poco se te va a doblar, la idea es no forzarle. Y hay un hueco detrás del plástico arriba a la derecha, ok, donde iba esa pestaña. Y aquí tenemos otras dos, igual. Si las fuerzas, lo del plástico se te va a forzar y luego puedes volver a su sitio. Luego necesitamos estos conectores que en AliExpress se venden, te vienen unos cuantos, te vienen específicos para Game Boy, tienen para otras Game Boy Advance, Game Boy Color, y no sé si me costaron 1 euro con algo, os dejaré el enlace en la descripción. Por cierto, que se me ha olvidado agradecer a Doctor, que siempre me ayuda y está ahí, ¿vale? ¿Veis? Este es, ya le he metido, simplemente metiéndole ahí con presión, ya lo tendríamos. Y esa de plástico que se me ha doblado un poco, si se os dobla, con cuidado que no se parta, ahora la vamos a apretar para que quede bien. Y lo que haríamos es quitar los de abajo. Lo que te decía, tiene unas pestañitas en estos huequecillos, ahí, a ver si la cámara hace zoom, en estos huequecillos, ¿ok? Que es la que nos va a ayudar a quitarlo, ¿vale? Tenemos, ahí tiene una pestañita, lo que te digo, y debajo de la placa, ahí tiene otra que son las que tenemos que quitar, ¿ves? Ahí tenemos que hacer fuerza para quitarlo. A mí no se me dio muy bien, pero yo te lo cuento para que lo sepas. Y una vez que lo tengamos quitado, quitamos todas, como veis ya nos arranca la consola. Yo tengo este Pokémon por aquí y como veis, poniendo el Pokémon, otra historia será ya cambiar la pantalla que está, la verdad, reventada. No sé cómo jugábamos con esas pantallas antiguamente, es que se ve fatal, ¿eh? Pero bueno, era lo que había. Mira qué manga de pijama, qué guapa. ¿Ves? Ahí tenemos el Pokémon. Era lo que había en su día y nada, pues ahora había que tirar con eso, el Pokémon azul. Yo tengo una historia de cómo conseguir la Game Boy, esta a lo mejor os la cuento si os mola y si os interesa, dejadme en los comentarios en un futuro. Así con esto ya lo tenemos funcionando ahí con el Pokémon. Y aquí tenemos las pilas ya con los conectores nuevos. Y estos son los antiguos, que como veis, seguramente yo al final los he reventado un poco y esto ya pues para tirar, a tomar por saco. Así que nada amigos, espero que esto os haya servido, que os haya gustado el vídeo.
y podéis así arreglar, ¿veis? Con conectores nuevos vuestra Game Boy Advance, ¿veis? Ya tenemos conector nuevo aquí. Y lo mismo aquí, las pestañas esas de plástico bien ajustaditas y las habéis tenido que forzar un poco. Y simplemente con esto a mí ya me ha funcionado. ¿Veis? Aquí teníamos el que hemos quitado. Si no te funciona, pues puede ser que sea algo de la placa, que tengas que limpiar estos otros conectores que no hemos quitado. Entonces, nada, ahí. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.